Presidente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer compartir esta reunión. Dos inquietudes, pero dentro de las inquietudes que espero una respuesta, algunas reflexiones, ¿no? Es bueno que se considere que la solución a los problemas del fondo anticíclico, como se lo ha definido, del fondo de garantía, y que garantice que todos los jubilados, no solo los que de un sector, puedan percibir normalmente el fruto de su trabajo y lo que le corresponde, debamos encararlo para encontrar una solución a los problemas que vienen a lo mejor acumulándose y que a veces por no dar una solución, bueno, se originan leyes, como fue el caso de la reparación histórica, producto tendiente a tratar de dejar que dejen de peregrinar por los palacios judiciales, y se trataba a aquellos jubilados que algunos habían iniciado alguna demanda y ya la justicia había fallado y todos sabíamos que estaban mal liquidados y lo que se hacía era apelar, apelar, apelar y bueno, y tenerlos ahí dando vueltas. De hecho, en Mendoza no sé cuántos miles de expedientes todavía están sin respuesta en la Cámara Federal de Mendoza. Entonces, yo no sé si se incrementaron los expedientes, si fue la mejor solución, pero no era bueno que se lo tuviera a los jubilados reclamando constantemente, sobre todo algunos de edad avanzada. Entonces, la pregunta sobre este tema, además de la reflexión que me permito hacer, tiene que ver, decían los funcionarios, que la reparación histórica abarca alrededor de 900.000, si mal no entendí, beneficiarios. Entonces se los quiere sacar de acá. Ahora, esa reparación histórica implicaba un retroactivo y después percibir el beneficio jubilatorio con un incremento distinto al que venía cobrando. Entonces la pregunta es si se considera sacar de esto para que cumpla con el tema de fondo anticíclico por los otros, por los temas que recién mencionaba el funcionario, como la pérdida de recursos por el COVID, por la afectación de impuestos específicos, que me aclaren bien de esos 900.000, qué parte se considera anticíclica o qué parte no. No sé si está clara la pregunta. Y la otra reflexión, el COVID no solo ha afectado los fondos específicos, ha afectado el trabajo, el empleo. Lamentablemente sabemos que el país se ha incrementado mucho el desempleo y por lo tanto los aportes del trabajo formal, las contribuciones patronales y también del trabajador. Entonces, como recién se expresaba, yo escuchaba que acá estamos contemplando como fondo anticíclico para atender esta disminución de recursos. Entiendo que también hay una afectación que espero que sea muy transitoria por la pérdida de aporte. Si esto está ponderado, concretamente, ¿cuánto tienen registrado que ha impactado en números de beneficiarios en estos meses de que se decretó bueno, las medidas de aislación y todas las medidas producto de la pandemia? Si lo tienen cuantificado, si forma parte también de la atención al fondo anticíclico. Y lo mismo ocurre con el tema de los gobernadores. Mire, cuando se estatizó el sistema previsional, que había sido privatizado, bueno, se le dejó, no se le devolvió a las provincias que habían cedido el 15% para que cuando en el momento de la privatización del sistema jubilatorio se atendiera el sistema de reparto. Bueno, eso fue producto también de disminución de recursos y la forma de cumplir con la justicia devolviéndole el 15% era con un crédito, como es expresado acá, y a partir de ahí venía ahora los pagos que obviamente con la situación de pandemia hay que atenderlo. Entonces, yo creo que tenemos que tener en esto una cuestión de Estado, más allá de la responsabilidad que le puede tocar a un gobierno, pero bueno, sucede así, ¿no? Lamentablemente cuando no tomamos
las decisiones acertadas en el momento oportuno, los problemas se acumulan y por ahí se originan estas situaciones donde la verdad que la masa de recursos de ANSES tendría que ser para pagar a los jubilados que atendieron, que contribuyeron con sus aportes, el fondo anticíclico exclusivamente para atender los vaivenes circunstanciales de nuestra economía, que por cierto son muy frecuentes y de un gran impacto. Y bueno, y ese dinero, el fondo anticíclico, es lógico que en vez de tenerlo guardado en una caja fuerte, por decir una expresión, o en una tasa bancaria, que se inviertan, como decía la funcionaria recién, en un círculo virtuoso, pero tiene que tener rentabilidad el proyecto, tiene que hacer tiene que tener un TIR o un valor agregado neto, no sé qué evaluación harán, para que tenga más beneficio a lo mejor que cualquier rentabilidad financiera simple y cómoda. Y esto sí que permite generar empleo, se genera empleo, hay más aportes y por lo tanto más tranquilidad para este fondo de garantía. Entonces, dos preguntas concretas a partir de estas reflexiones. Si dentro de esos 900.000 es la diferencia, el retroactivo, sino que se alcanzó a pagar con el blanqueo, y si tienen medido el impacto de la pérdida de empleo desde que comenzó la pandemia. Gracias, presidente. Bien. Bueno, ahí... No, está en uso de la palabra. Bien, gracias, presidente. No, por ahí aclararle al senador Cos, porque por ahí no escuchó cuando hablé de esa parte, que claramente no obedece la reparación histórica como ley cuando se sancionó en el 2016 a resolver un problema estructural. Vale decir, no solo agravó la situación claramente del sistema previsional argentino, poniendo en riesgo justamente la garantía de los más de 7 millones de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, sino que además generó una cosa absolutamente incorrecta en términos del objetivo, que aparte está, digamos, descrito en la ley, digamos, no es una apreciación ni una interpretación mía, que era bajar los indicadores de litigiosidad para con este organismo, para el Estado Nacional. Puntualmente, solamente 48.000 jubilados habían ido al Poder Judicial a reclamar un reajuste de haberes y 839.571 no habían ido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si creemos que era un problema estructural y reparación histórica puede haber ido mejor o peor, nos equivocamos en el análisis y por ahí nuestra propuesta en la ley pierde efectividad. Lo que nosotros decimos es que reparación histórica justamente construyó un enorme problema para los argentinos y argentinas en general, no resolvió lo que la ley decía expresamente, que era disminuir los índices de litigiosidad, y de hecho, si ustedes ven en esta cuestión que plantea, no tenía previsto ponerlo y por eso no lo tengo para que ustedes lo vean, pero si ustedes ven la cantidad, digamos, de presentaciones ante sede judicial de juicios para con este organismo, por lo tanto para con el Estado Nacional, entre el 14 y el 16 no ha tenido ninguna alteración. Por supuesto, de entre el 16 en adelante, a partir de reparación histórica, creció un montón. Vale decir que, como decía cuando lo expliqué, 29.000 liquidaciones de sentencias teníamos en stock cuando teníamos antes de julio del 2016. Hoy, cuando llegamos al organismo después del 10 de diciembre, 86.000 expedientes. Entonces es muy importante porque si no, no se termina de entender por qué hay que resolver este problema desde dos miradas. Por un lado, desde decir y tener la certeza y poder explicarle a los argentinos y argentinas en general que esto no resolvió el problema de litigiosidad que tenemos en nuestro organismo, pero además decir que les vamos a dar la tranquilidad a ese porcentaje de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados que tienen la reparación histórica, porque se los vamos a pagar sin poner en riesgo incluso su jubilación. Vale decir que si nosotros con el FGS tenemos que pagar la reparación histórica y fundimos el FGS, tampoco quienes tienen reparación histórica van a poder tener un fondo de garantía para poder ir mes a mes durante el resto de su vida contando con esa garantía del FGS. Por lo tanto, caracterizar como que es un problema estructural, con una decisión que a partir de una ley genera una solución, no está bien, porque de alguna manera la reparación histórica terminó siendo un problema muy importante y no era un problema
antes de esta ley, porque lo que pone en riesgo es incluso la jubilación de quienes tienen la reparación histórica. No sé si se entiende, pero reparación histórica, lo voy a explicar técnicamente, pero solo asiste a un porcentaje de jubilados y jubiladas, pero el FGS contempla la posibilidad de garantizarle al 100% de los jubilados y jubiladas. De hecho, este año se va a utilizar a partir de esta ley justamente para poder pagar las jubilaciones y pensiones de los argentinos y las argentinas en general, porque justamente fue un año de pandemia que generó un desequilibrio en los ingresos de nuestro organismo. No sé si se entiende, pero a ver, yo entiendo lo que usted me dice desde el punto de vista ¿se puede dialogar, de presidente? litigiosidad, que a lo mejor, que a lo mejor, bueno, no cumplió las expectativas, pero el objetivo esencial de la reparación histórica era llevar justicia a los reclamos y adelantar por ahí la sentencia que sabemos que iban iban a ser desfavorables, como fue desfavorable la sentencia de la Corte sobre el 15% de devolución a los gobernadores, ¿no? A las provincias. Entonces, bueno, tenemos ahí, usted lo mira, la reparación, con que el único objetivo era disminuir la litigiosidad, y yo lo veo dice la ley, senador. Evita justicia social. Así que bueno, pero damos por terminado este tema. El otro tema me preocupa también. Igual, por ahí también lo puedo dar por terminado yo, explicándole nuevamente que los indicadores terminaron haciendo justamente que la ley, para lo que fue creada, en su artículo primero lo explica, no cumplió con ese objetivo. Usted quiere tener la última palabra, pero bueno, pensamos distinto. Sí, claro, senador, de eso se trata. Por eso déjeme el derecho a tenerlo. El otro tema, a ver si me puede ponderar por pérdida de empleo la cantidad de aporte o la cantidad de empleados menos que contribuyen a... Sí. Bueno, ahí nada más para aclarar una cosa sobre lo que fue reparación histórica, no sobre lo que estaban discutiendo, sino sobre uno de los puntos que había preguntado el senador. La ley establecía una prioridad sobre con qué activos se iba a cubrir reparación histórica. Primero eran el blanqueo, los recursos del blanqueo, después venía el FGS y después todos los ingresos del SIPA. Nosotros lo que estamos es alterando el último punto. Así que terminando con la primera pregunta que hizo el senador, este fue el último mes que alcanzamos a cubrir reparación histórica con el fruto del blanqueo. Y ya el mes que viene vamos a estar pagando directamente con los recursos del FGS y son más de 10.000 millones de pesos por mes, que esto va a ir ajustando de acuerdo a cómo establece la ley de reparación histórica, va a ir ajustando ese flujo. Nosotros al pasar este flujo, al ser pagado por los recursos del SIPA, como el resto de las prestaciones, si el día de mañana hay un déficit transitorio, también incluye a este flujo la cobertura del FGS. O sea, el FGS cubre a todos los que son SIPA, ya sea reparación histórica o no, cubriría a todos. Con respecto a lo que son las cargas, nosotros en esta ley está en la cobertura que vamos a hacer del FGS este año por el impacto del COVID, no están incluidas las cargas porque hubieron ciertas decisiones del Estado que afectaban las cargas, ya sea como el ATP o distintas decisiones que tomó el Estado que hace casi imposible calcular cuánto fue la caída de recaudación por impacto de COVID y cuánto fue la caída por recursos que ha transferido directamente el Tesoro. Por eso este año va a estar exceptuado las cargas. Ahora, hacia adelante, siempre que haya un déficit transitorio sobre el total de los recursos del SIPA, que son impuestos y cargas, debería de cubrir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Siempre que sea un déficit transitorio, ya estamos hablando de un déficit estructural, como ser un flujo, como es por ahí reparación histórica, ahí no, hay que cambiar la composición de recursos que recibe el sistema previsional para hacer frente. Lo otro que hemos puesto para el gran problema también de cubrir reparación histórica de la forma que estaba contemplada era que el FGS tenía que salir a vender y hacerse de 10.000 millones por mes.
Esto son 10.000 millones por mes en efectivo, pero contablemente podrían representar muchísimo más, ya que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el inversor más grande a nivel nacional, y si sale a vender esta cantidad de activos en el mercado, se rompería el valor del precio del Fondo de Garantía y sería bastante complicado vender. Me costaría casi 50.000 millones de pesos por mes hacerme de 10.000 millones de pesos. Entonces, lo otro que hemos planteado en esta ley es, cada vez que haya un déficit transitorio, ¿cómo se cubre el déficit transitorio para evitar romper el mercado y el precio de los activos del fondo? Lo que hemos determinado era que durante el año el déficit lo va a... lo que vaya sucediendo durante el año, todo el déficit que va transcurriendo durante el año, la va a transferir el Ministerio de Economía, y a fin de año nosotros le entregamos al Ministerio de Economía bonos a valor técnico por el mismo valor. ¿Sí? Nosotros tenemos, les recuerdo, más el 70% de la cartera en títulos públicos. Entonces, en caso de que haya un déficit transitorio, Economía transfiere durante el año al ANSES esas sumas, y a fin de año nosotros le entregamos bonos por el mismo valor que transfirió. De esta forma se evita que el FGS salga al mercado a reventar activos. Bien. Perfecto, Lisandro. Le cedo la